seguidamente continuamos con la séptima y última charla del Congreso denominada La independencia de la función notarial en el notariado latino. Les recuerdo la dinámica, en este caso la dinámica de consultas va a cambiar. Si tienen alguna consulta, por favor diríjanla al correo icoden@ice.co.cr. icoden@ice.co.cr. Ahí estaremos dando respuestas a las consultas que tengan con respecto a este tema que vamos a presentar hoy. Modera esta charla el señor Luis Mariano Jiménez Barrantes. Don Mariano Jiménez es abogado, notario y notario público desde hace más de 25 años. Posee una maestría en Administración y Derecho Empresarial. Ejerció liberalmente la profesión por más de 15 años y ha estado en la función pública por más de 17 años, principalmente en el registro inmobiliario, donde se ha desempeñado como registrador y asesor jurídico. Actualmente está nombrado en propiedad como subdirector de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, pero ocupa ahorita el cargo de director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado. Le cedo el espacio a don Mariano para que dé inicio con esta charla. Adelante. Muy buenas noches, tengo el honor de ser el moderador de esta interesante tertulia, ¿verdad? Que vamos a tener acá con estos dos excelentes profesionales y amantes del derecho notarial. Vamos a estar escuchándolos disertar acerca de la independencia de la función notarial en el notariado latino. Acá me acompañan don Álvaro Sánchez González, presidente de la Junta Directiva de la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica e integrante de varias juntas directivas anteriores, abogado, notario público, miembro de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores del 2012 al 2013 y del 2016 a la fecha. Doctorado honoris causa de la Federación Iberoamericana de Abogados. Miembro de la Comisión de Derecho Internacional, de la Comisión de Derecho Policial y de la Comisión de Derecho Comunitario Centroamericano del Colegio. Exdirector de la revista del Foro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados Costa Rica 2019 a la fecha. Recibió la Cruz al Mérito del Consejo General de la Abogacía Española. Eso solo por un breve resumen del currículum de don Álvaro Sánchez. Y acá a mi derecha me acompaña don Carlos Quesada Hernández, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica, 35 años de experiencia en el ejercicio profesional y la función notarial, asesor legal en las áreas de Derecho Público, Empresarial y Notarial. Ha ocupado cargos en juzgados civiles, contenciosos administrativos, en la Junta Administrativa del Registro Nacional y en el Consejo Superior Notarial. Exprofesor universitario de Derecho Administrativo, Tributario y Notarial y Registral. Actualmente asesor legal de varias empresas del sector público y privado, nacionales e internacionales, y presidente del Instituto Costarricense de Derecho Notarial, ICODEN. Antes de darle la palabra a nuestros dos expositores, quiero hacer una muy breve introducción al tema que casualmente y en una forma muy interesante también tocaba doña Sandra Arauz ayer, ¿verdad? En la entrega del reconocimiento a los notarios que habían cumplido ya 25 y 50 años de estar ejerciendo la función notarial. Para hacer esta introducción, yo le pedí la valiosa colaboración a don Oscar Zúñiga, quien nos antecedió como expositor en la charla anterior. Don Oscar, que es una persona que admiro mucho, no solo como excelente profesional, sino como un docente apasionado, nos compartió algunos párrafos acerca de la independencia del notario. Entonces quiero leer esto para darles a ustedes la palabra. Dice don Oscar: existe en nuestra función, en la función notarial, ¿verdad?, un principio de independencia de las otras áreas de la ciencia jurídica. No somos abogados únicamente, aunque jamás podremos distanciarnos demasiado de esta rama de la ciencia jurídica. Nuestras características y nuestras cualidades nos diferencian tajantemente de quienes defienden a sus clientes ferozmente. El notario público es distinto, debe ser distinto. Es un profesional experto en derecho, conocedor del ordenamiento jurídico y especializado en el trato humano. Contralor de legalidad, pero también asesor de todas las partes del negocio jurídico privado que asegura la eficacia de los actos que autoriza en nombre del Estado. El profesional notarial es independiente, imparcial y honesto.
debe serlo para tener el privilegio de llamarse notario. Vean qué interesante esto que dice también. No para competir por su trabajo, sino para ser el representante del Estado en cada uno de los actos de los particulares. La independencia notarial es un principio básico del sistema latino de seguridad jurídica y transmisión de bienes. Con él la función notarial se hizo lo suficientemente fuerte para ser independiente y crecer. Gracias a él se adquirieron nuevas funciones y se posicionó la actividad como la herramienta de asesoría por excelencia. Este principio nos diferenció de ser simplemente tramitadores y nos convirtió en expertos en derecho con capacidad para llegar a cada uno de los contratos, para conciliar, traducir y ejecutar actos tan importantes como el matrimonio y tan necesarios como la compra de una casa. Y finalizo con este párrafo que agrega don Oscar. La independencia notarial nos especializa y nos compromete a defender la legalidad y a la honestidad. Entonces, con esa introducción le damos la palabra inicialmente a don Carlos, porque así lo decidieron los expositores, que este iba a ser el orden de exposición. Cada uno de ustedes tiene 20 minutos y les avisaré 5 minutos antes. Muchas gracias, muy buenas tardes, don Luis Mariano, don Álvaro. Es un placer compartir la mesa con ustedes, y sobre todo en un tema como este que es tan importante en el tema del notariado. Siempre las reseñas históricas son importantes. Nosotros compartimos en Costa Rica una característica que no es usual en el resto del mundo del notariado latino. Y esa razón es una razón histórica, efectivamente. Hay muchas causas, pero la más importante es que cuando nosotros empezamos a formarnos como república, la población era una población escasa, realmente, comparado con otras regiones. Y el nivel de profesionalismo y de formación de profesionales era también escaso. Y entonces, ¿qué pasó en estas áreas? Pasó que la profesión del derecho, el ejercicio de la profesión del derecho, se mezcló, y desde el tiempo en que nosotros formamos nuestras organizaciones jurídicas, los abogados y los notarios ejercen conjuntamente esas dos actividades, tanto el ejercicio liberal de la abogacía como la función notarial. Eso, como les decía, se comparte a nivel del área centroamericana y en algunos países del Caribe como Puerto Rico. Y es interesante porque también se comparte con algunas áreas en países como por ejemplo Alemania, en donde hay regiones todavía donde los abogados también pueden ser notarios. No es muy usual, pero existen, y a ellos lo que han hecho es controlar el tema de la diferenciación a través del control del ejercicio de una u otra de las actividades. Y entonces, por ejemplo, se dice que cuando un abogado brinda servicios de abogacía a un cliente, ya no le puede brindar servicios de notariado a ese mismo usuario, que en ese caso sería un usuario. Pero en fin, ese es un tema simplemente como para abrir boca. ¿Por qué? ¿Por qué resulta importante además irnos por ahí? Porque resulta que entonces para nosotros, a diferencia de lo que ocurre en muchísimos otros países en donde el notariado latino se practica, es más difícil incluso para el colectivo social entender por qué un abogado, un profesional en derecho que ejerce el notariado tiene dos capas, tiene dos sombreros diferentes y que son diferentes abismalmente. Estoy seguro de que eso ya ha quedado claro y le queda claro a todo el mundo. En primer lugar está el ejercicio liberal de la profesión de abogado, en el que evidentemente ese abogado actúa en forma totalmente parcial en defensa de los intereses de su cliente, o bien en el ejercicio a través de un puesto público, en el caso de los funcionarios, o de una judicatura, en el caso de los jueces. Y en el caso de las personas que ejercen la profesión de abogacía liberalmente, puede ser que también sean notarios públicos, pero tienen que cambiarse el sombrero. Y en ese colectivo social es la parte que más notamos, que más cuesta entender, y la gente incluso cada día menos, pero dice, voy donde mi abogado, pero probablemente no va a ir a pedir servicios de abogacía, sino que va a ir a pedir servicios notariales. Bien, dicho esto, nosotros tenemos que ver, y para terminar el cuadro histórico, que hay un momento clave en nuestro país en el que esto empieza a cambiar.
Ese momento clave es cuando se promulga el Código Notarial, que precisamente ayer se celebró su aniversario y por eso el Día del Notario Costarricense y el notario en la notaria. A partir de ese momento, el ejercicio de la función notarial entra en otra dimensión, diferente a las 2 leyes orgánicas de notariado que nosotros habíamos tenido. Y entonces empieza a darse esa claridad, esa visión más transparente respecto a que el ejercicio de la función notarial es algo completamente distinto del ejercicio de la abogacía. Efectivamente, el notario tiene que ser un abogado, y eso es común en todos los países del sistema latino, porque el notario es en primer lugar un asesor. Y entonces, para asesorar yo tengo que conocer la materia. Pero el hecho de que yo sea un profesional en derecho no significa que pueda ejercer la profesión en derecho sin desprenderme de esa parcialidad que el ejercicio de la abogacía representa. Y esa es la parte difícil que en nuestro país ha costado más para ver el tema de esa independencia de la función notarial, independencia de la persona que ejerce el notariado respecto de un montón de cosas que lo pueden afectar, que pueden influir en la forma en que él brinda esa función. ¿Y por qué digo yo que el código marca esa primera pauta? Porque el código establece cuáles son los principios del ejercicio de la función notarial similares a los del notariado latino, conforme a las reglas del notariado latino, en las que empieza a haber una conciencia clara de quienes ejercen esa función notarial respecto a que no están mezclando la función con el ejercicio de la abogacía. ¿Por qué? En primer lugar, porque la función notarial es una función transversal. Y esto es, digamos, la primera visión que le permite a uno darse cuenta de las grandes diferencias que hay. Hasta se hablaba de que el notariado era una especialidad más del derecho, por ejemplo. En su momento se habló de eso. Y obviamente eso no es así. ¿Y por qué es transversal? Porque el notariado toca todas las áreas del derecho. O sea, cuando usted piensa en cualquier especialidad, en cualquier área del derecho, no importa cuál, el derecho penal, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho de familia, el derecho agrario, el derecho penal, cualquiera que usted quiera, que quieran pensar, siempre en algún momento va a haber una conexión con el notariado, pero esa conexión con el notariado no es una conexión en paralelo, es una conexión en transversalidad. ¿Por qué? Porque el notariado lo que va es a ser un colaborador, un partícipe en elementos que van a influir en las decisiones que se tomen, pero con una objetividad, con una característica clara de que más bien va a ser algo que va a generar prueba y fuerza probatoria dentro de cualquiera de esos procesos. Por eso es que entonces nosotros notamos, y podemos verlo históricamente, estadísticamente, que a partir de esa promulgación, cuando nosotros hacemos un análisis de quiénes son los abogados que están habilitados para ejercer la profesión en forma liberal versus quiénes están habilitados para ejercer la función notarial, nos damos cuenta que eso vino a cambiar totalmente las reglas y la visión de los profesionales, y hoy por hoy podemos hablar de que más o menos es 1/3 de esa población de abogados que ejercen la profesión liberal versus las personas profesionales en derecho que ejercen la función notarial. Y todos hemos visto eso, todos hemos tenido un amigo o una amiga que nos dice, mira, yo voy a devolver el tomo del protocolo en su momento, en algún momento, porque lo tenían ahí y firmaban una escritura cada 6 meses. Y que le han dicho a uno, mira, es que ahora para ejercer la función notarial es una pesadilla, porque hay que presentar el índice todos los días y hay que cumplir con una serie de cosas y el fondo de garantía antes y ahora la póliza. O sea, vamos a ver. La gente ha entendido, los profesionales han entendido que quien va a ejercer la función notarial tiene que dedicarse a ello en una forma intensa, con ahínco, no hay plan B. Y entonces, eso también nos lleva a que a partir de esa conciencia colectiva, por lo menos dentro de los profesionales, que se ha ido trasladando también a la sociedad, los principios básicos del ejercicio de la función notarial se resaltan cada día más. Cada día más nosotros vemos que quienes ejercemos la función tenemos que tener claro cuáles son esos principios del ejercicio de la función notarial. Y entonces caemos aquí en uno de los más importantes, si no el más importante de todos, que es precisamente esa independencia que el notario tiene que tener
frente a sus usuarios, pero también frente a cualquier otra área de influencia positiva o negativa que queramos ver. Esa imparcialidad, esa independencia es fundamental para que la persona que ejerce el notariado pueda brindar una asesoría adecuada, pueda brindar una adecuada formación de la voluntad para los actos que se van a llevar ante sí y pueda entonces convertir esa voluntad en un documento con fe pública que venga a representar ante la sociedad realmente los intereses de todos sus usuarios y no de uno de ellos o de cualquier fenómeno externo que podamos ver. Esto me obliga a hablar de algunos fenómenos que pasan en Costa Rica, que son producto de todo esto que estamos hablando, pero también son producto de la presión social y de la presión financiera. En primer lugar, el notario de planta o el notario institucional. El notario de planta es un funcionario público que no debería serlo, que recibe por sus servicios un salario de una de las partes en la relación. Y para terminar de hacer el ejercicio, la parte que le paga el salario es la parte más fuerte en esa relación. Una de las características de la asesoría notarial es que el notario tiene el deber de poner a las partes en igualdad. Y cuando las partes no están en condiciones de igualdad, el notario tiene el deber de equilibrar a las partes en esa posición de igualdad. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso de los notarios institucionales, eso no puede ser, porque el notario institucional lo que tiene es un salario de una de las partes y repito, la parte que tiene una mayor posibilidad de ejercer influencias frente a lo que se va a hacer producto del acto notarial que se va a llevar a cabo. Dicho esto, entonces, nosotros nos damos cuenta de que parte importante de la independencia del notario es la forma en que él recibe la retribución por sus servicios. ¿Por qué? Porque esa retribución por sus servicios no puede ser un generador, una causa de parcialidad. Y entonces aquí nosotros caemos en el siguiente punto. En el punto de que quien cancela los servicios, quien debe pagar los servicios de los notarios, son aquellos requirentes que van a ir a otorgar ese acto o ese contrato frente al notario. No se vale que yo le traslade ese costo a terceros, porque el tercero no es parte de ese acto que es un acto privado. Recordemos que la función del notario, aunque es una función pública, termina con actos que son de carácter privado. Y entonces, y yo estoy aterrizando aquí, llevaba el lápiz hacia esa dirección. ¿Cómo hacemos nosotros para asegurarnos que esos honorarios que los notarios van a recibir sean honorarios adecuados y justos para el notario, pero también para los usuarios? ¿Cómo hacemos nosotros para estar seguros de que no va a haber un abuso ni por parte del notario frente a sus usuarios, ni por parte de los usuarios frente al notario? Uno de los principios fundamentales del notariado latino es la existencia de un arancel de profesionales en derecho. Y ese arancel de notariado revive ese principio de imparcialidad del que estamos hablando y lo mantiene vigente. ¿Por qué lo mantiene vigente? Porque precisamente a través de la retribución de los servicios, una retribución justa, adecuada y balanceada, se garantiza que los notarios no van a incurrir en actividades que van dirigidas a una competencia desleal y que los usuarios no van a recibir servicios de notarios que simplemente se los brindan con el propósito de ganarse un dinero sin tomar en cuenta la calidad de ese servicio. ¿Por qué? Porque la existencia del arancel, más allá de lo que ya vamos a ver aquí, está vinculada a una cosa que es importantísima, que es la fiscalización y la supervisión del ejercicio de la función por parte de autoridades de carácter público, tales como el Colegio de Abogados y Abogadas y la Dirección Nacional de Notariado. Este ejercicio de la fiscalización, del ejercicio de la función, de la función pública, requiere que haya reglas objetivas
porque de otra forma esa fiscalización, esa supervisión no se puede llevar a cabo. Una de las reglas fundamentales, entonces, para efectos de que haya fiscalización y que haya reglas objetivas, es que haya un parámetro objetivo a través del cual se pueda determinar si la actuación notarial se ajusta a las reglas o no. Por eso es que existe en la ley de creación del Colegio de Abogados y Abogadas y en la ley de creación del timbre del Colegio de Abogados y Abogadas, que son dos normas separadas, reglas claras de competencia, a través de las cuales se le dice al colegio profesional que es el competente como ente público no estatal para fiscalizar a sus profesionales en nuestro país, por eso dice la referencia histórica, incluyendo a los notarios públicos. El apego al arancel es un elemento fundamental de la fiscalización del cumplimiento adecuado de la función notarial. Pero además, el Código Notarial asigna competencias también de fiscalización en esa área a la Dirección Nacional de Notariado. Y más aún, esas reglas de fiscalización terminan además con la asignación de competencias puntuales para efectos disciplinarios en un órgano jurisdiccional que son los juzgados notariales. O sea, vemos aquí entonces al Estado por todo lado teniendo reglas claras bajo parámetros objetivos para la fiscalización y el control de cuánto es lo que un notario público puede cobrar por los servicios que va a brindar. Y yo tenía que tocar este tema porque este es un tema obligado, salud. Este es un tema obligado hoy en día porque precisamente todos los colegios profesionales, pero especialmente en el caso del notariado, vean que estamos hablando del notariado, estamos sufriendo un embate espantoso de organismos internacionales que implica la modificación total de estas reglas del juego y que implica por lo tanto una afectación directa a las reglas de imparcialidad y por lo tanto una afectación directa a las reglas de la función notarial. Pero no es la primera vez, y esto es muy importante, esta no es la primera vez que este tema se discute y por eso a mí me llama la atención que no haya habido forma de que nuestras autoridades políticas entiendan que cuando un tema ya se discutió, ya se discutió. En el año 99, en el año 95 primero y luego en el año 99 se promulgan decretos. En primer lugar, en el año 94 se produce la famosa ley de promoción de la competencia, a través de la cual se quiere interpretar que con esa ley y con el reglamento se derogaron tácitamente las reglas de cobro de honorarios en los colegios profesionales. Y posteriormente, en un embate directo, la Procuraduría General de la República en el año 99 intenta una acción de inconstitucionalidad contra el arancel de profesionales en derecho, nuevamente intentando demostrar o argumentar que se trata de la libre oferta y demanda de mercancías. Yo quiero hacer una breve cita jurisprudencial de la Sala Constitucional de cuando se resolvieron esas circunstancias, esos dos aspectos en la Sala Constitucional. En primer lugar, en la sentencia 5.483/95, la Sala, entre otras cosas, dice lo siguiente: de manera que no puede caber duda acerca de que la correcta y decorosa prestación de los diversos servicios profesionales tiene que ser considerada como una cuestión del más preponderante interés público. Y en esto la Sala reafirma definitivamente su postura. A ver, no cabe duda que los servicios profesionales no son mercancías. Los servicios profesionales son un servicio público y un servicio público de altísima importancia para la sociedad. Y por eso la Sala agrega: la oferta de servicios profesionales es enteramente distinta entonces de la oferta de bienes y demás servicios comerciales. La primera es incompatible, de hecho, puede sostenerse que repugna las nociones de libre competencia y eficiencia económica que privan con relación a la segunda. No son mis palabras, son palabras de la Sala Constitucional de hace más de 30 años. Es decir, este tema
ya se ha discutido. Yo no digo que los temas no pueden discutirse posteriormente y que el derecho no cambia, pero es que aquí no ha habido cambios. Aquí más bien el cambio ha sido todavía más arraigado a la línea de la necesidad de que tratar el servicio público, los servicios profesionales como un servicio público. Porque es que además, en el año 99, en la sentencia 4637 del año 99, la sala agrega un elemento adicional al tema de que los servicios públicos, por el interés público que se dan, los servicios profesionales, no son mercancías. Y le pone el elemento y le pone el sabor de la visión desde el punto de vista profesional. Y dice la sala en ese fallo lo siguiente: no se puede esperar que la sociedad reciba servicios de la índole y relevancia de los que prestan los profesionales si a la vez no se crean las condiciones para que estos puedan desempeñar su ministerio en circunstancias dignas. Desde esta óptica, la fijación de aranceles guarda paralelo con la de los salarios mínimos, que entre otros propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a la condición de simple mercancía. Nuevamente, estas no son mis palabras, son palabras de la Sala Constitucional. Entonces, ya no es el tema nada más, como nos dijeron en el 95, que es la importancia que tiene el hecho de que los servicios profesionales son servicios públicos y no mercancías, sino que además está al lado del profesional. El profesional tiene derecho a través del arancel a recibir un ingreso mínimo, un salario adecuado, porque son sus salarios. Y entonces aquí vemos que la sala en estos dos fallos esencialmente marca la pauta de lo que es el sistema de notariado latino en materia del arancel. Un arancel que fije un ingreso justo para la sociedad y para el profesional, de manera objetiva. No se vale que las autoridades políticas desconozcan estos precedentes, bajo los mismos o peores argumentos que es lo que está pasando en este momento. Y no se vale tampoco que todos los que participamos a través de alguna forma de este proceso no digamos algo. Tenemos que decir algo, porque quienes estamos ejerciendo la función notarial o estamos vinculados de alguna forma al ejercicio de la función notarial en cualquier área, ámbito u órgano, tenemos que decir algo, porque la defensa de este principio de la existencia del arancel es fundamental para la defensa de la independencia del notario, de la imparcialidad del notario y por ende del ejercicio de la función notarial bajo los parámetros correctos del sistema de notariado latino, que no hace otra cosa más que brindarle seguridad jurídica a toda la sociedad. Recuerdo, y con esto concluyo, Mariano, porque ya yo sé que estoy en el filo. Recuerdo una vez que estábamos en una jornada notarial en el registro, y don Dagoberto Cibaja, que en ese momento era el director del Registro Nacional, nos hizo una presentación, y en esa presentación, porque precisamente venía en ese momento el embate de la famosa ley de garantías mobiliarias, que al final esa ley quedó diferente de como se quería que quedara, ¿verdad? Eso es otra historia, pero bueno. Y Dagoberto presentó ese día unas estadísticas de cuánto es la cantidad de dinero que se movía a través del Registro Nacional. Yo no recuerdo la cifra en este momento, pero, o sea, la cifra era absolutamente impresionante, ¿verdad? Es más, era un porcentaje, no sé si era porcentaje como del 70% del PIB, por ahí. Una cosa así. ¿Por qué? Porque todo pasa por los bienes inscribibles, bienes muebles, bienes inmuebles, las, ¿cómo se llama? Las propiedad intelectual, etcétera. Pero entonces, como estábamos en una jornada de derecho notarial, Dagoberto hizo la siguiente observación. Y señores y señoras, todo eso pasa por el notariado costarricense también. O sea, nosotros somos los funcionarios que tenemos la llave y el cerrojo para ingresar toda esa actividad solo al Registro Nacional. O sea, estamos pensando solamente en los actos inscribibles, ¿verdad? Así es que la importancia de nuestra función es fundamental y nosotros tenemos la obligación, todos los órganos, de hacerla ver, todos, y hacerle ver, en este caso al Poder Ejecutivo, su grave equivocación y que lleva un rumbo muy equivocado en lo que están haciendo.
y que no soy yo el que lo digo, en la Sala Constitucional hace más de 30 años. Con esto concluyo, gracias. Muchas gracias, don Carlos. Excelente manejo del tiempo. Ahora, don Álvaro, continúa usted con su posición. Muy buenas noches, don Carlos, don Mariano, por supuesto, demás representantes también que están aquí de notariado y del Consejo Superior. Bueno, yo creo que don Carlos ya se adelantó bastante a lo que podía decir yo, pero en el mismo contexto y partiendo de que los lineamientos de nuestra visión, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, es muy similar, aunque hoy básicamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con notariado. Primero que nada, nuestra legislación es muy clara en su Ley General de Administración Pública, el artículo 11 que establece el principio de legalidad, que también se menciona en la Constitución Política, y como decía don Carlos, ya hay 2 fallos muy concretos en ese sentido. Efectivamente, el notariado costarricense tiene características muy especiales. No es la regla que todos los países tengan el mismo modelo de notariado que Costa Rica. A mí me ocurre usualmente cuando participamos en actividades internacionales que la gente no puede entender que además de ser el presidente, en mi caso particular, del Colegio de Abogados y Abogadas, sea además notario público. He tenido actividades en las que me dicen, solo puedo hablar de abogacía y no de notariado, y aquí me refiero a un país específico del sur, muy interesante, porque rivaliza más bien. Digo, para mí es lo contrario, o sea, y sobre todo ahora que sea don Carlos, es muy complejo cuando, sobre todo uno es un abogado de provincia, porque es más común que la gente diga voy a ir donde el abogado o la abogada. Entonces, pero esto nos lleva a reflexiones. Por razones pragmáticas, vamos a decir que diferimos del Estado en su visión. Primero que nada, no conozco, porque desde el 2014 no hay modificaciones a la ley orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas que establezca un ente supra que sea el que pueda determinar la valoración de los honorarios y los aranceles que tienen que ver tanto en abogacía como en notariado para efectos pragmáticos. No existe porque tendría, si hubiera habido una modificación con base en el principio de legalidad, debería ser expresa. Entonces, si haya alguna comisión o algo por así semejante, lo tenemos que desconocer. Una regla básica del entorno jurídico, y habría que ver si más bien alguien quisiera usurpar esas funciones, qué tipo de responsabilidad podrían llegar a tener desde el punto de vista jurídico, lo cual sería muy grave. Y ahí es donde empieza la independencia también del notariado. ¿En qué sentido? Nosotros como Colegio de Abogados y Abogadas agremiamos a todas las personas que ejercen y ejercemos el notariado. Y como no existe una organización supra que nos rija en cuanto a los aranceles, me surgen varias preocupaciones incluso como ciudadano, de cómo podríamos ir desbaratando irónicamente nuestro Estado de Derecho en un detalle tan pequeño. Porque aquí vamos a un punto, o sea, el Estado tiene que ser el primer garante de cumplir con ese Estado de Derecho y cumplir con las propias normas que el mismo Estado se impone a sí mismo. Entonces, si existiera eso, como digo, una comisión o viceversa, como se quiera, tenemos que desconocerla absolutamente porque no existe claramente. ¿Quién rige el ejercicio del notariado? ¿Quiénes nos dan las reglas? Y eso sí existe. En el Código Notarial establece muy claramente todo lo que le corresponde a la dirección del notariado para dictar directrices
que son de carácter obligatorio para todos los que ejercemos el notariado. Eso sí existe, con base, y reitero, y en esto quiero ser muy enfático, con base en ese principio de legalidad al que está sometido el Estado en sí mismo. 2, también en la parte que mencionó muy bien don Carlos, o sea, la normativa es clara que le corresponde dictar los aranceles al Colegio de Abogados y Abogadas, y en la parte sancionatoria, que es interesante, sin entrar a puntos polémicos, que los notarios somos los únicos que tenemos juzgados exclusivamente para sancionarnos. Bueno, malo, regular, que yo lo considero interesante en mi visión, pero también está delimitado con base en el principio de legalidad, porque en la normativa está expresamente establecido. Entonces, cuando se habla de los honorarios, y ahora que decía muy claramente don Carlos, y no voy a profundizar, nosotros no vendemos mercancías. Y algo que si tuviéramos un gráfico podría explicar más fácilmente, pero aquí nosotros, los notarios, e incluso y las notarias y los abogados y las abogadas, no realizamos actos de comercio directamente. El acto de comercio, y aquí para efectos pragmáticos, es si don Mariano le quiere vender su vehículo a don Carlos, ese es el acto de comercio. O si don Mariano le quiere vender su propiedad a don Carlos, ese es el acto de comercio. No lo que realizamos los notarios. Y eso, fuera de que lo dice la sala muy claramente, tenemos que entenderlo en esa dimensión. Entonces, ahí viene una pregunta. ¿Por qué, si hay una forma de promover el libre mercado, ahí sí podría verse la mano del Estado en que, y tiene la competencia, en que pueda decir, aquí tiene que haber un libre comercio? Pero vean qué interesante. Antes de que don Mariano le pueda vender su vehículo a don Carlos, y es lo más irónico, y es donde la libertad de comercio y de oferta y demanda no se cumple. Don Mariano, usted no le puede vender a don Carlos su vehículo o su propiedad en el precio que usted quiera. Y eso es lo irónico, que no vemos ninguna organización que defienda a nosotros los consumidores, en que pueda intervenir ahí, porque el Estado ya le fijó el precio al vehículo de don Mariano, porque el Estado también le fijó el precio a la propiedad de don Mariano, que si se la quiere vender a don Carlos, tiene que pagar impuestos sobre ese monto. Tiene el valor que el Estado le definió. Entonces, existe el libre mercado. Es un mercado regulado. Pero está regulado y en la parte que podría desregularizarse, porque en muchísimos países que siguen incluso el sistema notarial similar al nuestro, los precios no los define el Estado, los definen las partes. Entonces, si don Mariano le quiere vender su vehículo a don Carlos, debería ser, si fuera en libre comercio, en el precio que establezca, y los notarios dar fe del monto que realmente don Mariano le vendió su vehículo, que se supone de un precio racional también, y recaudar impuestos. Aquí me lleva y nos lleva como ciudadanos a una segunda fase. En el 2019 el Estado nos obligó, a pesar de que no vendemos productos de comercio, a cobrar el impuesto al valor agregado a los ciudadanos y a los usuarios de los servicios profesionales. En específico también, porque es lo que nos concierne, a las personas usuarias de los servicios notariales. Entonces, ¿quién encarece los servicios de los servicios profesionales? El mismo Estado que obliga a pagar a ese ciudadano o ciudadana ese impuesto al valor agregado. Pero es el mismo Estado, curiosamente, el que de esa transacción que no está regida por el libre comercio,
porque ya el precio lo estableció el Estado, es ese mismo que del impuesto, de los impuestos y otros que están interrelacionados, cobra más del 60% de lo que significa la transacción. Entonces, ¿quién le encarece los servicios a los usuarios y usuarias de los servicios notariales? Es el Estado. Es el Estado el que le está poniendo la mano en la llaga a todos, porque sé que los que estamos aquí, incluido mi persona, hemos sido usuarios de los servicios notariales. Entonces existe una contradicción. Entonces, eso en cuanto al IVA, a los impuestos de transferencia, al impuesto de traspaso inmobiliario, que es la mayor parte de las de los montos que hay que pagar en esas transacciones jurídico-notariales. Y entonces, irónicamente, nos preocupamos, o el Estado nos dice, estamos preocupados por el monto que cobran los notarios y las notarias. Pero no existe un estudio técnico, o por lo menos particularmente no lo conocemos al día de hoy, del impacto negativo que puede tener eso, no solo en la calidad del servicio, porque en el notariado en específico es importantísimo que lo que se paga también es la responsabilidad. Sabemos que son una minoría, y la DNN lo tiene muy claro, los y las notarias que se brincan acerca, para decirlo simbólicamente, una gran minoría, pero también basado en la oferta y demanda. Vean qué curioso, en Costa Rica sí existe libertad para contratar a cualquiera de los 9,000 y un poquito más de notarios que existen en este país. Usted puede contratar, va a hacer una transacción en Peñas Blancas o en Paso Canoas, y si usted quiere va donde el notario o la notaria de Paso Canoas, o al de Peñas Blancas, o al que está en Limón o en Punta Arenas. Entonces sí existe libertad y no hay ningún condicionante, porque es parte de esa independencia, que más bien el sistema costarricense es un sistema de avanzada, porque todos los que sabemos de notariado en muchos países está regionalizado, y usted tiene que ir al notario de su circunscripción territorial o al que le asignen por número también en algunos casos. Entonces, en ese sentido nos lleva a una preocupación más que como ciudadanos nos concierne. Si liberan el monto de los honorarios aranceles, podemos preguntarnos, ¿el Estado realmente estará necesitando dinero o le sobra dinero? Estamos en proceso de investigar ese dato para ver cuánto significa el aporte de IVA que le cogen no solo todas las profesiones liberales, sino las que están referidas a los servicios legales en IVA, y cuánto también puede significar la reducción de liberalizar los mínimos, como la gente va a poder cobrar lo que le parezca mejor, cuánto va a ser la disminución en renta para el Estado. Entonces, es irónico, ¿necesita el Estado realmente recursos? Me pregunto como ciudadano, porque sí me preocupa mucho, porque no necesitamos ser economistas para decir que si el Estado perdiera, para poner un monto simbólico, porque es mucho más que eso, perdiera 1,000 millones de recaudación, ¿de dónde va a sacar esos 1,000 millones? Solo fuera eso, y podemos asegurar que probablemente entre todas las profesiones y los servicios legales sea un monto que multiplique varias veces eso, pero quiere decir que al Estado le sobra. Entonces, esa es mi preocupación como ciudadano además, porque estableciendo los mínimos, se puede tasar sobre los mínimos incluso las bases imponibles desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista, ya que tenemos un sistema que no es de libre mercado en cuanto a la venta de los bienes, entonces, ¿de dónde? Ya no va a valer, porque vea que el engaño está aquí. Podemos si se liberaliza eso, igual
el Estado le va a seguir cobrando a los ciudadanos los mismos impuestos, que es la parte más cara. Porque además, si don Mariano le vende su vehículo a don Carlos, que es el ejemplo que poníamos, es porque la capacidad de don Carlos, que es el que le compra a don Mariano, es proporcional al vehículo que le está cobrando. Entonces, o si le vende su propiedad igual, eso es proporcional. Entonces, hay un tema país que me preocupa también ligado a esto. Ahora que hablaba don Carlos también, y con esto ya voy cerrando, los que crecimos en nuestra juventud de los décadas de los 80, nos tocó ser una juventud un poco rebelde por algunos momentos, y algunos, aquí lo voy a decir, gritaban o gritábamos FMI fuera de aquí, porque venían a imponer reglas radicales a los países muchas veces. Creo que eso ha cambiado un poco, pero puede ser que ahora haya organismos donde el país se incluye con los países ricos y la organización tiene visión de países ricos. Y vean qué grave, no se meten con los honorarios, y aquí lo voy a decir como es, ni de los abogados de las grandes barras, de las grandes potencias, ni con los notarios que hacen montones de dinero de esas grandes potencias, pero vienen a un país pequeño que jugamos, para decirlo simbólicamente, como Estado, no como ciudadano, sino como Estado de país grande, y aquí si vienen a discriminar diciendo, revisen eso. Y nos hemos preguntado que en esos sistemas donde está muchas veces establecido territorialmente, claro, puede ser que cobre más, menos o igual, pero no hemos visto acciones en ese sentido, porque además el notariado, lo dijimos ayer y muchos lo mencionaron, el notariado cada vez es más vigente porque además da seguridad jurídica, que esos mismos organismos es lo que nos dicen, quieren venir a países con seguridad jurídica, y vea qué seguridad jurídica tenemos, que hasta las personas que vienen de afuera, que eso es otra gran preocupación, si estos organismos vienen mencionando este tema, no solo como una forma de imposición a un país pequeño, de renta media, sino que además viene como una propuesta de iniciativa para favorecer solo a ciertas organizaciones poderosas económicamente. Nos siguen viendo como un país tercermundista. Vean qué triste, esa es la parte que nosotros como ciudadanos debemos visualizar. O sea, antes peleábamos por la soberanía, y aquí con esto termino interrelacionado. El año pasado me tocó reunirme con una organización internacional que tiene que ver con comercio, y cuando hablamos de esto nos dijeron, vea, ese es un tema, y eso es lo que quiero rescatar, es un tema de soberanía nacional. O sea, aunque sea con una recomendación, puede ser inapropiada, porque también creo que los costarricenses y en nuestro sentir siempre estaremos de acuerdo con organizaciones que vienen aquí, no solo a promover la igualdad entre países, entre estados, sino a promover la igualdad y la dignidad de las personas. Tener un salario mínimo y un honorario mínimo es un tema de igualdad, es un tema que sí tiene que ver con derechos humanos, porque cuando usted no se lo dice a los demás, está discriminando. Y yo creo que aquí habría que analizar si estamos frente a organizaciones internacionales que sutilmente discriminan, y en este caso discriminan a los y a los profesionales de este país, que lo puedo decir porque lo he visto en foros fuera de acá, que son de primer mundo. Entonces, ¿si tienen derecho a cobrar los de los países desarrollados más, o tienen derecho a cobrar menos los de aquí porque somos un país de tercer mundo? Me parece que eso no es una buena práctica de un organismo internacional, y me parece muy grave. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. También felicidades por el excelente manejo del tiempo. Ambos expositores se ajustaron a la perfección al tiempo concedido. Un breve resumen de las exposiciones tan
claras y tan ricas que hemos escuchado, las cuales coinciden en haber brindado ejemplos de cómo consideran los expositores que se puede menoscabar esa independencia del notariado costarricense. Don Carlos inició, ¿verdad?, haciendo toda una reseña histórica, haciendo también una exposición, ¿verdad?, de esa doble condición del profesional en derecho en Costa Rica que se dedica a la práctica profesional del derecho liberal, siendo en su condición de abogado también como notario público. Nos exponía la importancia del Código Notarial, ¿verdad?, para brindar esos principios que deben ser conocidos o manejados por el notario público. Tocó también la transversalidad del ejercicio del notariado, conectando todas las diversas materias que conllevan el derecho. También se refirió muy enfáticamente a que quien quiera dedicarse al derecho al notariado en Costa Rica debe entender la importancia, ¿verdad?, que debe darle a esta función tan detallista, ¿verdad? Entonces ponía el ejemplo de los profesionales que ya no quieren llevar tener el protocolo, ¿verdad?, a disposición por todo lo que conlleva el ejercicio del notariado. Y don Carlos se enfocaba en su exposición en lo que él detectó como dos potenciales peligros a esta independencia del notario. Uno de ellos, el notariado de planta, a lo cual él se refería que era una distorsión del ejercicio del notariado, y también planteó el tema de los honorarios justos, viendo como un peligro la eliminación del arancel que regula el ejercicio de la función notarial. Decía don Carlos que no debería existir esta intención de eliminación del arancel, no solo porque este es el medio para fijar esos honorarios justos tanto para el notario como los comparecientes ante él, y que esto permitía más bien que se dieran mecanismos de fiscalización y sanción ante el incumplimiento de este arancel. Destacó también que el notariado es un servicio profesional, no es una mercancía, y esto lo apoyó con fallos de la Sala Constitucional. Entonces, de verdad, don Carlos, muchas gracias por la exposición. Don Álvaro también nos premió con sus palabras, coincidió en la mayoría de la exposición de don Carlos, sobre todo en lo enfocado al tema del arancel. Vamos a ver, don Álvaro destacó también el tema del principio de legalidad. Varias veces nos lo planteó como un irrespeto a este principio de legalidad, el desconocer que es el Colegio de Abogados el llamado a fijar este tema de los aranceles. Don Álvaro también con estos ejemplos que siempre lo caracterizan, ¿verdad? Entonces planteaba una pregunta, que por qué si el gobierno no quiere fomentar el libre comercio, que por qué no lo hacía en lo que realmente es comercio, ¿verdad? Que lo que se hace ante el notario no es un acto de comercio. El acto de comercio es lo que están haciendo las partes entre sí. El notario únicamente está dando fe de lo que está ocurriendo ante él. Entonces, ¿qué podía más bien hacerse algún esfuerzo para no fijar las bases imponibles de los bienes que están siendo transados ante el notario? Decía don Álvaro que negar la importancia del arancel es desconocer la responsabilidad que conlleva el ejercicio mismo del notariado. Y también don Álvaro también tocaba un punto bien interesante, y es la potencial pérdida de ingresos que puede sufrir el Estado ante la disminución de ingresos por impuestos, del IVA, y eventualmente también el impuesto sobre la renta, ¿verdad?, que tiene que ser pagado por el notario por los ingresos que percibe por el ejercicio de su función. Finalizaba don Álvaro su posición hablando de una posible intromisión de algunos organismos internacionales que en una forma desigual ven a países que pueden considerar como de tercer mundo versus grandes potencias que tienen grandes barras de abogados y no han sido tan incisivos, ¿verdad?, en querer regular el ingreso por este tipo de honorarios.
y que también esto podría inclusive derivar en una violación a los derechos humanos mismos. Entonces, de verdad que les agradezco a ambos, ha sido un honor compartir la mesa con ustedes, es siempre también un placer estar en este recinto. De verdad que muchas gracias, don Álvaro, don Carlos. Siempre de verdad les agradezco el apoyo que le han dado a la Dirección Nacional de Notariado y con eso finalizamos la séptima y última charla de este Congreso, séptimo Congreso de Derecho Notarial. Muchas gracias.